en este programa por la mañana, en este primer día del mes de noviembre. Ya hoy estamos a 1 de noviembre, ya este año entra en su etapa final, ya les resta este mes de noviembre y diciembre próximo. Ya incluso los grandes centros comerciales ya comienzan a publicar sus ofertas con mira al llamado Black Friday, que aquí se está institucionalizando. Eso empezó algunas empresas pequeñas haciendo ofertas y luego las grandes empresas, ya hoy todos los grandes centros comerciales aprovechan esta feria de ventas que se iniciaron en Estados Unidos y que son propios de la cultura estadounidense y que se han extrapolado aquí al país. A mí esas cosas me gustan, esas cosas, ese tipo de venta, el Black Friday, el 14 de febrero, en las Navidades, todo eso es importante en una economía porque aparte de que la gente se abastece con facilidades de precio o de tiempo para pagar, también eso genera y dinamiza la economía. Esas cosas son buenas y crean empleos. Ya los grandes centros comerciales ya antes empezaban a contratar nuevo personal empezando el mes de diciembre. Ya lo hacen desde octubre, por ahí, desde finales de octubre, para irse preparando para el llamado Black Friday y después las Navidades. O sea, eso es importante porque eso moviliza mucho la economía y ayuda a la gente a salir de algunos problemitas. Entonces esas cosas son buenas. Hay quienes critican eso. Yo por el contrario, para mí esas ferias de venta que se hacen son buenas, son importantes y la gente debe de aprovecharlas realmente porque hay algunos, como aquí las instituciones no funcionan, aquí Proconsumidor eso parece que ya desapareció, parece que Danilo cerró a Proconsumidor porque ya ni siquiera se oye mencionar. Pero aquí las grandes empresas ponen precios y facilidades reales. La gente debe aprovecharla. Hay algunos estafadores, ciertamente, donde quiera los hay, que aprovechan estas ferias de venta para embaucar a la gente. Pero hay gente que hace ferias realmente buenas. Yo he tenido la oportunidad de comprar algunas cosas en el llamado Black Friday y ciertamente me han salido beneficiosos. Bueno, miren, ayer me pareció interesante el alcalde de la capital, David Collado, estuvo en el cementerio Cristo Redentor y allí anunció la construcción de 336 nuevos nichos y 28 ossuarios para fortalecer la oferta a la gente de escasos recursos, para que la gente de bajos ingresos puedan sepultar con dignidad a su gente, porque le van a dar facilidades de pago a la gente. Y yo estuve allá ayer en el cementerio Cristo Redentor. Oiga, a mí eso es, y es justo decirlo, ese cementerio no parece, y yo lo conversaba con otros periodistas con los que hablaba, no parece un cementerio, parece un parque. Y bien cuidado, con buena seguridad. O sea, vale la pena visitar a su familiar, a los familiares que reposan allí en ese cementerio ya fallecidos. Porque la verdad es que ya el cementerio Cristo Redentor es otra cosa.
está bien cuidado, bien atendido, merece el respeto, la consideración de la gente, obra de esta naturaleza. Miren, por otro lado, a mí me pareció un hecho burdo la forma como el presidente Danilo Medina mandó a sacar a esos campesinos que se aglomeraron ahí frente al Palacio Nacional. El día 21 esos campesinos salieron desde el Seibo y el 25 llegaron ahí frente al Palacio Nacional. Y tienen un reclamo que es justo, un reclamo que ellos hacen con muchas energías, porque ellos tenían décadas con unos terrenos que el doctor Balaguer les asignó en el 72, en el 73, por ahí, y fueron desalojados. Y ayer yo veía al administrador del CEA y a otro funcionario más ahí, que hablaban de que esos terrenos no son de esos campesinos. Yo pienso que la primera prioridad de un gobierno debe de ser cuidar a los sectores productivos, no importa su tamaño. Así como cuidan a las grandes empresas, las grandes corporaciones, el gobierno también tiene que cuidar de los pequeños y medianos productores. El presidente Danilo Medina, para ganarse el favor de las grandes corporaciones, le está dando 250.000 millones de pesos en subsidio a las grandes corporaciones de este país. Sin embargo, manda a atropellar a un grupo de campesinos que están exigiendo su derecho ahí frente al palacio, porque fueron desalojados de unos terrenos que Balaguer les asignó en los años 70. Ayer incluso, insisto, el deseo, o sea, es una política de Estado, de gobierno, es una política del gobierno. Yo vi al del CEA y a otros funcionarios más ahí defendiendo esa iniquidad. Yo pienso que las cosas no deben de ser así. El gobierno está en la obligación de proteger a productores pequeños como esos campesinos que ayer fueron atropellados frente al Palacio Nacional y de milagro no lo asesinaron a bala a todos. Buenos días, el Buen país, día, Alexander. La verdad es que ese hecho da una expresión clara de esa situación de los campesinos en el área del Palacio Nacional, el más alto nivel de improvisación. Imagínate que gente mal comiendo, ahí abandonada, se hubiera producido el descenso de una persona de esa por un infarto, por las edades que oscilan las personas que allí estaban, o que pudiera haber, como muy bien tú dices, desatarse una trifulca, un enfrentamiento como en esta lucha, a pesar de lo tranquilo, de la nobleza en que ellos expresaban cívicamente su protesta, se hubieran perdido alguna vida. Ahí se estuviera analizando la situación de otra manera. Y digo la improvisación y que pudo haber dado esta situación un hecho de una vida, de un aspecto lamentable, porque fíjate cuando y el país, las autoridades de manera formal, después de una semana y media, tienen una reacción sobre el tema. ¿Cómo es posible que en el entorno del Palacio Nacional, cual sea el sector o de manera individual un ciudadano, solo eso se da en este país y los distraídos que están estos funcionarios, y que vayan a dar una reacción, una explicación a ellos y al país? ¿Cómo se estropea la dignidad a las personas?
y que se vaya a dar una información después que se produce un daño a la imagen del gobierno, un daño a la dignidad y al derecho en todo el sentido de la palabra que tienen estos ciudadanos del contenido del tema en que están reclamando y el derecho mismo de protestar para obtener el objetivo en ese reclamo. Y la gente no sabe en detalles porque se ha confundido la respuesta del director del CEA y del director del IAD con respecto a desinteresarse y querer plantear que esas tierras no tienen que ver con un asentamiento público del gobierno, sino que es del sector privado y que no tienen que ver esos campesinos con ese proyecto. Ahí se ha concentrado la situación. Pero ustedes saben cómo fue y qué trampa les pusieron las autoridades a esos campesinos, que fueron a las 5 de la mañana, óigame señores. Desde el Ceibo. No, que fueron las autoridades a las 5 de la mañana donde ellos estaban protestando y le dijeron que se montaran en un vehículo para irlo a asistir al Darío Contreras para revisar su situación de salud y que lo iban a llevar por parte. Y los militares que fueron a convencerlo llegaron con bata como médico. Oye, qué situación sin necesidad de que ese tiguiraje a unos pobres campesinos, pero para agarrar a César el abusador y a Quirinito no tienen esa efectividad porque deben, yo no sé si tú estarías de acuerdo, claro. Deben haber algunos paisanos. Y para haber evitado incluso de que él se fuera, Quirinito, que si está vivo está muerto. O sea, la misma eficiencia que ellos mostraron para confundir y engañar, como que eran médicos a esos campesinos. Pudieron haberlo utilizado para apresar a César el abusador. O para evitar que se vaya. Que se ha hablado y se dice de WhatsApp, de comunicación de quien hasta le avisó previo de que se le había dicho con antelación un comportamiento de la situación que iba a haber para que se escapara. Sí, pero sí. Fíjate cómo lo lleva. Entonces, cuando lo trasladan al Darío, a esos pobres campesinos, que le dice entonces uno de los supuestos médicos, siendo militares, de los organismos de seguridad del Estado, no, aquí van a tirar bomba al minibús después que lo montan. Tienen que producirse, demóntense rápido y se crea un ambiente, le quitan los celulares. Imagínense ustedes el desparpajo y lo abandonan y lo tiran. En una casa de acogida. ¿Cómo va a ser que lo soltaron en el Darío, después fue que ellos van ahí, porque entonces atrincheran el palacio para que ellos no accesen. Y entonces van y tienen que recogerlo por parte. Fíjate si son campesinos que cayeron en esa ingenuidad. Porque entonces, si son políticos, no caen en esa ingenuidad. Óyeme, y decir un ministro, el ministro administrativo de la presidencia, fíjense el remate de la burla. Entonces, cuando se dicen estas cosas, no, que por atacar, que por esto. Bueno, pero el problema es que los comportamientos y las situaciones que se dan no es para que se tengan esas simples reacciones y la gente no está viendo lo que está pasando en Haití. La gente no está viendo lo que está pasando en Chile. Estas autoridades no están viendo lo que está pasando en Ecuador, que Lenín Moreno hubo que trasladar el accionar del palacio. La presidencia. A Guayaquil. A Guayaquil. De Quito a Guayaquil. De la capital de Ecuador, de Quito. Pero también no se está viendo lo que está ocurriendo en todos estos países de América Latina en términos generales. Aquí en América Latina son como pero en Bolivia, óyeme, tampoco están viendo por un hecho
parecido o igual que el que ocurrió aquí. Ujú. ¿Mm? Entonces, en ese escenario en que está la República Dominicana con un dólar casi a 60%, un plátano 60 y 50 pesos. ¿Mm? Usted va a comprar cualquier tipo de fruta y usted no tiene la capacidad económica de satisfacer una alimentación balanceada desde el punto de vista de accesar a buenos precios. Y de que el fuerte, aquí hay dos cosas que se habla como el gran fuerte. La visita sorpresa, que va dirigida de manera casi al 100% al sector agropecuario, y el Banco Agrícola se pone como un pajuil sus autoridades a hablar lirondo del monto, el volumen de la inversión en préstamos. Entonces, si algo aquí es caro, son los productos agropecuarios, los que usted tiene que tirarse tres en la mesa, donde debe haber una prioridad, porque usted va a un médico a veces, y hay gente que se muere y nunca van a médico hasta con 100 años, por una cultura también de no asistir al médico. No hay esa cultura de un médico de cabecera, como en otros países, de un seguimiento médico, donde usted tiene una salud pública organizada, interesada como centro la salud de la gente. Eso aquí no existe, ese asunto. Entonces, sálvese quien puede. Pero usted tiene que sentarse y meter los pies debajo de la mesa 3 veces al día. Y más este país, que la gente tiene una cultura. Sí. Fíjate que la gente va en los entornos donde hay oficinas públicas, primero va a una fritura, a un restaurancito, a una cafetería, antes de ir, puede ser a las 6, a las 7, tú lo ves esos entornos llenos. ¿Es verdad, Alexander? Es una cultura. Pero fíjate, ve a una oficina a las 12, no hay un solo que esté todo el mundo comiendo. Ni hay quien que esté en capacidad de sustituir a alguien que atienda la oficina. Eso lo abandona todo el mundo. El dominicano tiene una cultura de comer, le gusta comer, bien o mal, pero le gusta llenarse. Entonces, si es una tradición de una dieta de esa naturaleza en la República Dominicana, y es donde se habla muy lirondo de las grandes inversiones de Mi Fuerte, entonces la gente no tiene acceso a esos alimentos pero mira, a buen precio. Entonces estamos en presencia de una situación muy delicada, que requiere una dirección, atención, una dirección de ese paradigma, de ese modelo agotado. Mira, indudablemente. Tú tocabas un punto hace un momento fundamental. Yo pienso que las autoridades están actuando con negligencia frente a lo que está pasando en América Latina, que las autoridades deberían de verse en el espejo. Una provocación, compañero, en este país, se lo digo. Contrario, asumir una postura de cuidado, de responsabilidad. Hay un desafío, Alexander. Aquí hay un desafío a la sociedad. Esa es la palabra, compañero, yo no estoy exagerándole. Así mismo es. Es un desafío a la sociedad. Este gobierno está negando los principios democráticos sobre los cuales se fundó el propio partido que lo sustenta. Han obviado todo eso y han destrozado toda esa base, todos esos buenos valores que tuvo ese partido. Y aquí hay un autoritarismo, aquí hay un estalinismo desaforado. Es más, yo le decía ayer a unos periodistas que la visita de la secretaria para Asuntos Hemisféricos de los Estados Unidos, a mano derecha de su amigo Pompeo, Alexander. Sí, al presidente Danilo Medina, eso de seguro que ahí se tocó el tema de la situación explosiva que está viviendo América Latina. Es más, no solo América Latina, ahí mismo, en el patio nuestro, en Haití. En Haití tiene como 3 meses encendido. Y fíjate que los americanos no tienen, y es tranquila el Caribe,
y nosotros somos la economía más importante del Caribe y están provocando que esto se convierta. Y el gobierno está buscando, está empujando al país con ese desafío del que tú hablabas. El gobierno está empujando al país a que aquí también haya un estallido social. Y pienso que eso tiene que ver mucho con esa mentalidad continuista de largo plazo que tiene el presidente. Crear un sainete político aquí en el país como forma de crear una situación de inestabilidad, de ingobernabilidad. Y él, entonces, en función de eso, permanecer en el poder y debe de verse en el espejo de Martelly, que jugó a eso que él está jugando. Y cuando cumplió la OEA y Estados Unidos dijo, tiene que salir del poder. No, pero que yo voy a gobernar para convocarles, tiene que salir del poder. Y tuvo que salir del poder. Entonces, pienso que las autoridades tienen que sentarse, tomarse un café tranquilo o un té, lo que quieran, y pensar con cabeza fría que este país es de los pocos en América Latina que no está encendido. Que en América Latina este es de los pocos países que no hay violencia en las calles. A pesar del desafío, a pesar de la violencia política con que este gobierno está actuando. A pesar de las persecuciones contra periodistas, a pesar de los ultrajes contra figuras importantes de la oposición. El cliesaje. Sí. Eso mismo que pasó con esos campesinos ayer, en la madrugada de ayer, eso es una muestra de la intolerancia política de este gobierno. Ahí frente al Palacio hay un espacio que le llaman, creo que el Salón de la Democracia o Parque de la Democracia, no me acuerdo, sí, pero sé que tiene que ver con democracia. Que ahí todo el mundo se alberga a ahí eso es para que todo el mundo vaya a protestar y todo el mundo vaya y vocee y diga lo que le dé su gana. Pero ni siquiera eso este gobierno tolera, que la gente vaya a vocear y a protestar ahí frente al Palacio. Ni siquiera eso. Y se vendieron como demócratas, se vendieron como la panacea de los grandes problemas de esta sociedad. Y un ministro de la presidencia, José Ramón Peralta, decir que no se sabía, por Dios, ¿cómo va a ser? Eso burlarse de eso no es lo que te digo, el tiro de gracia a lo que es la burla, la indiferencia, señores. Esos son los hechos que así lo expresan. ¿Cómo decir que una protesta que está diario en todos los medios? Y que ellos lo están viendo cuando salen del Palacio. Óyeme, en sus propias puertas. Que tienen que pasar sus... O sea, frente a tu casa hay 2 o 3 hombres voceando cosas y diciendo, y tú no te vas a dar cuenta. Y en el vehículo que salgo casi sí, pisándole los pies. Porque es en el frente, en la misma ruta. Y decir eso. Es una burla. Es una forma de burlarse. No venir nadie que se supiera, no importa el nivel que debe ser una persona autorizada que lo atienda, pero no atenderlo porque alguien lo reciba, porque es otras cosas que se dan ahí, sino que eso coja el camino correcto de respeto a la dignidad de la gente y que el sector o la persona que allí con todo su derecho vaya a protestar, que cuando va ahí es que tienen años agotando todos los medios habido y por haber para cesar a recibir una respuesta cual sea. Tampoco te dan una respuesta de indiferencia. Es un documento que a veces lo reciben cuando mandan a tu mensajero ahí y ¡fup! Para el zafacón. Así no se puede gobernar un país. La dignidad de la gente, de los sectores, hay que respetárselo. Hay que estar concentrado en ese ejercicio que es parte de esa responsabilidad de una autoridad, de un gobierno de manera general frente a sus ciudadanos. Entonces, señores, no se puede estar... Como dice Fernando Villalona, no se puede apretar tanto ¿cómo es? La tuerca que se puede correr la roca. O Johnny Ventura. No, eso es Fernando Villalona que lo dice. Bueno, y en mi pueblo dicen, no te ponga a pullar las avispas
porque te pueden picar, porque se sigue insistiendo, se cree ciegamente y de manera rajatabla, patria o muerte, el que todo se puede hacer y que este es un país que está distraído y que nadie reacciona, que yo no tengo límite, que todo lo puedo hacer sin ningún famoso llamado régimen de consecuencias y que todo es para siempre y que el que sé soy yo, una intolerancia y una actitud que la verdad es Mira, yo no que el estaba ahí. pueblo lo está observando con mucho interés y con un nivel de respuesta. Yo no estaba ahí cuando la secretaria para Asuntos Hemisféricos de los Estados Unidos visitó al presidente Medina, pero yo estoy seguro que ella vino a hablarle de que el gobierno tiene que bajar la presión que hay contra la sociedad, porque Estados Unidos ya no aguanta más el fuerte aquí en América Latina. Entonces, cada vez que un país de esos se enciende, la gente lo que dice, me voy para Nueva York, me voy para Estados Unidos, me voy para Miami. Eso es lo que, cada vez que un país de estos... No, Alexander, la gente, solo con el proceso electoral de esos resultados, en la manera vulgar, en la manera irresponsable, que todo el que se involucró, no importa cómo se llame ni el sector que represente, en dañar la democracia y dar esos pasos hacia atrás. Tú no tienes la imaginación, ni yo, de la cantidad de ciudadanos que preparó maleta. De ver cómo se sigue insistiendo en construir una sociedad distinta a la que la gente espera tener y el país que la gente añora, sueña tener. Mira, hay un... Eso fue, óyeme, impresionante la cantidad de gente que preparó maleta. Mira, hay una anécdota muy interesante de un intelectual que van y le dicen, mira, fulano está hablando muy mal de ti, y está hablando esto, y está hablando muy mal de ti. Dice, qué raro, porque yo no le he hecho un favor a él. Y yo hago esta anécdota, qué raro. A un favor y gánate un enemigo. Qué raro, yo no le he hecho un favor a él. Y yo cuento esta anécdota porque en los últimos días el debate de este país fundamental es de que el presidente Danilo Medina le ha tirado los perros atrás a Leonel Fernández. Todos los perros pagados por el Palacio andan detrás de Leonel Fernández ladrándole. Porque el presidente y Reinaldo Paredes se ocupó en aclarar eso, que el comité político no ha discutido ese tema. Pero Temístocles Montá, que ahora es el vocero del presidente Medina para los asuntos del PLD, dijo que ellos iban a impedir a como dé lugar a toda costa. Un asunto personal. Que iban a hacer lo que tuvieran que hacer. Jesucristo, para impedir que Leonel vuelva a ser presidente. Entonces, ese es el tema que está dominando la sociedad dominicana. Y ese es un tema que crispa en la sociedad dominicana. Un tema que podría encender las llamas en la República Dominicana. Pero al gobierno no le importa nada de eso. Lo único importante es que los perros le sigan ladrando a Leonel Fernández. La verdad es que en la manera, porque la forma en cualquier accionar tiene un valor importante. No importa lo simple que sea esa situación o lo complejo. Y la forma tan personal, tan rabiosa, tan directa, tan sospechosa y miedosa en que se enfoca y se ha asumido como un aspecto personal, no ya lo que ha venido siendo desde que el presidente Fernández estuvo como presidente, valga señalarse, del Partido de la Liberación Dominicana, cuando sale del gobierno el irrespeto, la desconsideración, todas esas acciones y esas tramas de afectar su liderazgo, su dignidad, su crédito nacional e internacional como
líder político de la República Dominicana y con esa influencia en América Latina. Una agenda porque se entendía de que era el obstáculo, no solo desde el punto de vista de ese liderazgo para la competencia, sino también desde el punto de vista de la persona con la autoridad de decidirse como se ha decidido a enfrentar y orientar la conducción y la situación en la República Dominicana. Entonces, todas esas acciones, cada vez que se hacen, le dan una fortaleza de simpatía, de apoyo al presidente Fernández, porque no es negable, no se puede negar que el ser humano y el dominicano tiende más, pienso que en cualquier otra sociedad, de identificarse con la víctima. Y al presidente Fernández se le ha victimizado. Y a medida que se ve esa trama y el hecho del proceso electoral del 6 de octubre, un apoyo de los que fueron esos resultados tuvo que ver con esa carga que la población le dio, porque vio que era todos contra uno. Y de ahí recibió... Y financiado por el erario. Un apoyo de la población. No, en todo el sentido de la palabra. No solo el financiamiento económico, sino el financiamiento desde el punto de vista de aglutinar toda la logística de apoyo que pudieran existir e inventarse para los fines de impedir, hasta cuando no se pudo en el terreno de una lucha política de ley, se recurrió a un fraude, un burgal, premeditado, con alevosía y acechanza, como se diría en el buen derecho. Y ahí están los hechos, y ahí están las situaciones que se armaron en esa dirección. Y aún así se logró ese empate técnico producto de ese fraude y de estar todos los sectores habido y por haber, y otros que no son oficiales, involucrados con todos los organismos de seguridad, guardia y policía, en contra del presidente Fernández. Entonces, ese temor, ese miedo que persiste, palpita en este momento en el debate de que no se quiere, se insiste en enfrentar, en impedir la participación de Fernández como candidato presidencial, queriendo estropear la Constitución de la República, como se ha intentado en otros momentos. Entonces, si se fue en un momento un discurso profuso y una propaganda profusa de que era minoría, y demostró que era la mayoría. Entonces, ¿cuál es el miedo, el temor de que sea candidato? No, porque es una minoría. ¿Cuál es? Ahora no lo entiende. Danilo es el líder nacional más grande. Esa minoría. El liderazgo de Danilo trasciende al de Trujillo. Esa minoría y ese criterio del término y la falsa creencia de minoría, eso fue hasta el 6 de octubre. Sí. Después, con esa realidad, no creo que haya la idea y la creencia de que se trata de una minoría. Es el miedo a esa llamada minoría hasta el 6 de octubre, que se exprese el 20, en febrero, ¿verdad? El mes de febrero, el 17 de febrero y el 27 de mayo en el 2020. Entonces, esa realidad es lo que asusta, porque a medida que mayor es tu seguridad, de ese mismo tamaño es de entenderse tu miedo. Y mira,
Yo tengo informe, a mí me decía Sí. una periodista, que ella había conversado con un juez de una de las altas cortes y que él le dijo que el gobierno está presionando y está ejerciendo presiones sobre los jueces de distintos tribunales para que fallen en contra de Leonel Fernández, para que Leonel Fernández no pueda ser candidato. A mí esa denuncia que me dijo esa periodista, no, yo la creo. ¿Tú sabes por qué? Porque acuérdate que cuando el Tribunal Superior Electoral falló un caso en contra del PRD, el gobierno se desarticuló tanto que hasta mandó a un grupo de senadores y diputados a sentarse en la primera 5 filas para chantajear y presionar, como quien dice, mira, somos nosotros los congresistas te destituimos. Que podemos enunciarte. Y lo que le hicieron al presidente del Tribunal Superior Electoral. Que una expresión al más alto nivel antidemocrático. Mandaron un batallón de militares a quitarle el vehículo y a los militares que andaban con él se lo llevaron y lo dejaron parado ahí en medio de una carretera. ¿Y por qué dudar? O sea, de eso que dice la periodista? Sí, públicamente se ha dicho esa es la que conducta. el PLD va a oponerse a la inscripción del presidente Leonel Fernández. ¿Por qué dudar si el comportamiento, lo que muy bien tú dices, de una conducta y un accionar en esa dirección es que se viene actuando antidemocráticamente frente a la dinámica y al fortalecimiento institucional, en todo el sentido de la palabra, en todas las áreas y hasta en los detalles de esta gobernanza en la República Dominicana? ¿Por qué dudar? Entonces, estamos en presencia de que... De una actitud intolerante. De una intolerancia que si se siguen cerrando los caminos de la salida, es como le pasa al ratón. Usted puede recorrer su casa detrás de un ratón para atraparlo, pero llega un momento que cuando usted le ha cerrado el lugar donde él se puede escapar, que lo atrapa, cuando él va así que llega al punto donde él tiene su salida de su cueva, de su hoyo, que ya se ve que eso está obstaculizado, que usted lo lleva a un rincón y lo atrapa, te brinca, te reacciona de manera a tragarte, a destruirte, a enfrentarte. Entonces, no se pueden cerrar las válvulas de las democracias, de la expresión libre, libérrima de los sectores y los pueblos. Entonces, señores, no se puede estar con ese nivel de intolerancia, de esos prejuicios personales, llevarse a acciones antidemocráticas y afectar y debilitar la institucionalidad de un país por prejuicios personales. La gente, el más mínimo ciudadano, viene observando ese accionar. Ya hemos hecho referencia de la situación de las situaciones que vienen ocurriendo en América Latina, la situación de Nicaragua, la situación de Venezuela, la situación de Chile, la situación de Bolivia, la situación de Ecuador, Haití, la situación de Haití, que como decía, yo creo que era el general Cedras, que decía que en Haití para poner a 3 haitianos, de acuerdo, hay que matar 2. No, parece como inhumano, Alessandro. Usted sabe lo que decía, que para poner 3 personas de acuerdo hay que matar 2. Porque 3 de ponerse de acuerdo. Ahora, ese general es un humano, un general, imagínese, de la línea dura. Sí. Mi amigo suyo era Cedras. Mira, sí. Que haya que matar 2 de 3. Wow, Alessandro. No, la es sanguinario, ¿eh? La verdad es que la República Dominicana tiene una situación. Y el Caribe, como hemos dicho, está tranquilo, la principal economía. Entonces,
y eso son parte son situaciones de esas visitas. Porque mira, Esa región está tranquila. Yo creo que es la región más tranquila en el mundo, porque fíjese cómo está Europa. sí, en Europa también hay lío. ¿Cómo está? ¿Tú no te acuerdas, Francia, que estuvo encendida como 2 semanas? Pero por Dios. Y España. ¿Y cómo está ese Medio Oriente que no se termina la situación? No, es un ¿Cómo candelero. está la situación de Estados Unidos que hasta quieren detutanar al propio presidente con un juicio político? Estados Unidos también. Óigame, pero Alessandra le estoy diciendo. Entonces, hay una situación... En Puerto Rico, con una deuda externa que le está haciendo crisis a su estabilidad. Y después de los 2 huracanes, 1/3 de la población de Puerto Rico se fue para Estados Unidos. Entonces, si el Caribe, insistimos, está tranquilo, su economía más importante, la República Dominicana manteniendo el liderazgo en una serie de áreas que le la tipifican como el país con mayor fortaleza en la región del Caribe. Entonces, no convertamos esta situación en un volcán en erupción. Porque si esas lavas, esos candelazos, esas brasas que pide un volcán en erupción, van a llegar donde no tienen que llegar. Entonces, esto no se trata de un tremendismo. Aquí se han producido situaciones, ¿verdad, Alexander? Que son mayores, pero mayores por mucho. Que para lo que han hecho otros países que han detonado en situaciones explosivas, porque lo que se dio en Bolivia y la situación que hay ahora fue parecido a lo que se dio aquí. Aquí suben los pasajes, suben, y mira cómo están las frutas, cómo están los víveres, que es la situación que se da, suben la gasolina, que es la situación que se da en Haití. Y fíjense que ya van por muertos, que solo se hablan de números, pero usted viendo la magnitud de esos estallidos en las calles, usted no sabe si esos números se corresponden con un mar humano en las calles, si es la cantidad que muere. Con el agravante de que en Haití, cada vez que hay una protesta, igual que en cualquier país del mundo de esta naturaleza, le suma por mucho más pobreza, porque en Haití se destruye todo lo que son las bases de producción. Te queman las estaciones de combustibles, te saquean y te queman. No, lo destruyen todo. Oye, Alexander, es todo. Saquean los colmados y los supermercados. Es un terremoto lo que ellos hacen. Un terremoto. Un terremoto que va dirigido solo a la producción, al aparato productivo. Van quemándolo todo, farmacias, centros comerciales. Tierra arrasada, mi hermano. Así mismo, tierra arrasada. Mira, Brito, por otro lado, la oposición política en el país está discutiendo un acuerdo de coalición o de alianza, no, Qué bueno. no sé cómo ellos lo llaman. Interesante. ¿Cómo forma, nada más en el aspecto congresional y municipal? En el plano municipal ya supuestamente tienen acuerdo en unos 30 municipios, incluyendo los municipios más importantes del país. Y unas 22 provincias a lo No, ya 25 provincias para senaduría. Sí, para la senaduría. Y llevarían candidaturas comunes en 5. No habrá acuerdo aquí en Santo Domingo, no habrá acuerdo una buena señal a la Güeña, porque la verdad es que juntos claro, es posible. Mira, podemos. Mira, es que la intolerancia del Palacio Nacional llevó a que el PLD se dividiera. Y como el PLD se dividió y Danilo tenía una parte importante de la militancia de ese partido y Leonel tenía la otra parte, entonces... La mayor parte.
Porque si tú le sumas esa base y esa dirección media, No, la fuerza del pueblo. Todos los funcionarios, los senadores, los diputados. Yo creo que el presidente, es un decir, no tiene el presidente Fernández la magnitud del apoyo que él tiene. Por decir algo, con respecto a la coyuntura, la fuerza del pueblo, su partido, es más fuerte dentro del PLD, de gente leales igual. No te rías, de verdad. O sea, leales, es más fuerte a lo interno del PLD. Te estoy hablando, pero claro, pero por mucho. ¿Por qué? Porque el 70% o el 80% de esa estructura base media, te está hablando una gente que yo hago alarde de conocer el PLD como el que más. Toda una vida en ese asunto, pero no una vida como mucha gente. Yo tengo 30 años, 40 años en el PLD en tal partido. Usted se inscribió, se empantó por ahí y usted nunca ha tenido una carpintería de una acción dilatada en esa militancia política. Pero nosotros casi 40 años en el PLD. Bueno, nosotros con apenas 23 años, yo fui vicesíndico por Peralta de Azo. Con 33 años fue el vicesecretario general más joven que ha tenido el PLD. Hasta caíste preso allá en Peralta. 3 veces miembro del comité de central. Y está en lista de corriente y de grupo, y que nadie me opó, como la gallina. Grano a grano. Cuando perseguían al PLD iba yo para Barahona y vi que te llevaban preso. Pero ven acá, hermano. Estuve en un mitin del PLD. Y sin un segundo fuera de esa estructura partidaria, un comité de base, dirigente, medio, activista, vicesecretario, secretario de prensa, vicesecretario general, miembro del comité central, estando en los nudos, en la Secretaría General en todo el país. Entonces, conozco demasiado bien la psicología del PLDista. El que no conozco por nombre lo conozco de cara. Y te puedo asegurar que la fuerza del pueblo, el partido del presidente Fernández, sin exageración, porque también paso el día entero hablando con gente y recorriendo este país, es más fuerte a lo interno del PLD que la fortaleza que pudiera tener ahora y que pudiera hasta tener. ¿Por qué? Porque la gente a ese nivel, con el chantaje, la presión antidemocrática e intolerante que tienen funcionarios y muchas personas, la gente cuida bastante en no expresar su responsabilidad y su papel de la militancia a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, a darse esa situación, es que me dice a mí que la fuerza del pueblo es más débil en estos momentos, menos numerosa desde el punto de vista de la simpatía hacia el presidente Fernández que lo que existe a lo interno del PLD. En el PLD la fuerza del pueblo a favor de Fernández es más fuerte, porque esa intolerancia, esa actitud antidemocrática presiona a esos dirigentes medios y de base para que se mantengan protegiendo su empleo, protegiendo cualquier otra situación que pudieran estar teniendo un servicio o algún beneficio en el gobierno. Y por eso es que te hablo de esa fortaleza al interno del PLD que tiene el presidente Fernández. Y es producto de esa exclusión, de hasta ese odio, de ese poco valor que se le da al PLDista en estos periodos, dos últimos. La verdad es que tú a una institución, óyeme, señores, y no es por joder, así como se oye, y a la secretaria tú te la identificas. Y cuando se le contacta al funcionario, hasta el momento está bien las cosas. Cuando llama al funcionario, que se le dice, es Alexander Pérez, miembro del Comité Central, un dirigente medio, presidente de un intermedio de tal circunscripción, tú ves que la secretaria
reacciona, tú le ves el físico de una reacción, porque ese funcionario le ha dicho, oye, me olvídate de eso, eso es lo que anda a hacer perder tiempo, eso es lo que un vago, eso es lo que un molestoso. Así es que lo ven. Pero fíjate, tú vas a una institución y no localizas que tú no encuentras con quién conversar, con una relación partidaria que pudiera tener en una institución, con raras excepciones. Pero en estos días yo no te dije a ti que una institución, dos, que hicieron con un trabajo que iban a hacer unos simulacros. Yo te lo dije a ti, no ahora que hay esta situación en el PLD. Y yo te voy a decir una cosa, en el PLD son pocas las personas que como nosotros conocen, al que no por nombre, por lo que te he dicho, casi 40 años en el PLD, de un comité de base, miembro del comité general 3 veces, vicesecretario general, el más joven que tuvo el PLD y subsecretario de prensa. Y se hizo un simulacro con los bomberos de salida de fuego cuando el asunto de los terremotos, que había la preocupación. Y en el parqueo, el staff de los directores y gerentes, Manuel Brito no vio a una gente, una persona que diga, ese es un PLDista. Y yo no estoy... Tú recuerdas que lo dije aquí. Mira, Alexander, yo no conozco a nadie. Y tú me puedes poner el PLD así, óyeme, en un salón. Y yo te digo, mira, tú eres Alexander Pérez. Tú eres Dari Javier. No recuerdo tu nombre, pero yo sé que tu apellido es tal, pero sé que un dirigente de San Juan de la Maguana, de Elías Piña. Lo identifico. Es que entonces, esa realidad es lo que ha llevado en la marcha de cajones del ese 94, apoyo, de que te digo, de que en el PLD, la fuerza del pueblo, el apoyo a Leonel Fernández, no estoy exagerando, es mayor en esta etapa que hasta lo que pudiera haber. El que te decía que en esa marcha de cajones, como le llamó Tony Rafura. Sí, porque se trasladaban de un lugar a otro para llenar en el 94. Cantidad. Sí, así es. A esa marcha nada más iban los militantes auténticos de ese partido. Ya hoy toda esa gente ha sido borrado. Incluso el sujeto este que se llama Rafael Ovalle, cuando me dijo a mí en Hacienda que el presidente Medina y Simón Lizardo no querían PLDistas en su gobierno, porque los PLDistas lo que iban era estorbar a la Pero oye lo que tú estás diciendo. Óyeme que te dijo eso con respecto a lo que te estoy hablando. Yo lo dije a Simón de la Lizardo, percepción que Simón Lizardo lo sabe. Y cuando le dije eso se fue callado y no me dio ninguna respuesta. Eso explica el apoyo de esa base y esas direcciones medias alrededor del presidente Fernández. Vámonos a la pausa. Dice a mí que la fuerza del pueblo en el PLD es más fuerte que en su propia fuerza. Vámonos a la pausa. A la vuelta vendremos con una interesante entrevista con el economista Dari Javier. Quédese con nosotros.